Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info. Aquí estamos, nuevo podcast Entiende tu mente. Ya estamos aquí, el equipo completo al que presento ya. Mónica González, ¿cómo estás, Mónica? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y Luis Muiño, ¿cómo estás, Luis? Muy bien. Y bueno, tenemos hoy a una amiga, avanzamos ya en el podcast anterior que iba a estar con nosotros, que es María Madariaga. María, que es doctora. Muy buenas, ¿cómo estás, María? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Bueno, vamos a hacer una cosa, porque nosotros ya te conocemos y sabemos que eres una número uno en lo tuyo, pero para los que no te conozcan, para una persona que no te conozca, cuéntanos un poquito sobre lo que haces y a qué te dedicas en el día a día. Bueno, pues yo soy médico, soy anestesióloga y estoy especializada en tratamiento del dolor. Es mi trabajo diario, me dedico a tratar el dolor de la gente que tiene dolor crónico. Y estás coordinando además una web que recomendamos ya la semana pasada, que es tuvidasindolor.es. Efectivamente. Bueno, ahora es .es y .com. Ahora tenemos los dos dominios. Mejor, sí, porque mejor. Así podemos llegar a todo el mundo, ¿no? Efectivamente. Perfecto. Que es además este podcast, que sepas que sobre todo es un podcast global para todos los que compartimos este idioma y de hecho los que estamos en España, que es donde lo hacemos, somos minoría, ¿eh? Aquí tenemos amigos, muchos en México, sí, ya lo sé, Argentina, Colombia, da gusto. Bueno, pues el tema que tratamos aquí, hemos recibido muchos mails sobre la especialidad que tratas en ese blog y hemos decidido hablarlo entre todos y contigo como apoyo, ¿no? Y como mira, hemos traído un correo electrónico de un amigo que nos dejó esto y lo ponemos como introductorio. Dice: hace 5 años sufrí una lesión medular de origen tumoral que supuso un antes y un después en mi vida. Por una parte tuve la suerte de lograr aprender a andar de nuevo y aunque mi facultad de movimiento no es la de una persona normal, soy autónomo, que es algo importantísimo. Por otra parte, entre otras secuelas, sufro dolor neuropático fuerte 24 horas al día en forma de quemaduras, electrocución y aplastamiento. Este dolor es tan incapacitante como invisible, pero la gente suele juzgarme solo por mi aspecto físico. Ha llegado un momento en que creo haber dejado atrás la fuerte depresión en la que caí, pero me veo asomado a un abismo una y otra vez. Incluso las personas que me conocen bien acaban minimizando mi situación solo porque ya intento no mencionar el dolor. En cambio, he dejado trabajo, amigos y a este paso matrimonio. Me gustaría que dierais unas pautas para gente que sufre de dolor crónico y cuyas vidas acaban silenciadas a menudo por no encajar en lo que se considera un ritmo de vida normal. Muchas gracias y un abrazo. Gracias de entrada a ti, amigo, por contárnoslo tan bien y por dejarnos este tema que sabemos que va a ser muy interesante y muy útil para muchos amigos que están pasando por esta situación, ¿no? De entrada, María, tú que eres la experta, ¿por dónde empezamos en este podcast? ¿Qué podemos dejar de primeras ideas para comenzar la charla? Bueno, pues a ver, lo más importante, lo que Rafa cuenta en su correo, y pues que sufre dolor continuo, fuerte, lo llaman, 24 horas al día, desde a raíz de una lesión medular que por lo que fuera probablemente necesitó cirugía. Y después de la intervención, pues su vida cambió por completo. Es decir, a partir de ese momento, él tiene dolor continuo, 24 horas, intenso. Eso es el dolor crónico, un dolor que está constantemente o de una manera casi constante en tu vida, desde que aparece una lesión o un problema por el que se genera ese dolor. Entonces, pues os podéis hacer una idea de hasta qué punto te puede cambiar la vida algo así. Lo cuenta muy bien. Pues ahí comenzamos, ¿no? Por eso, ¿no? Porque seguramente, mira, esto es como todo, ¿no? Yo creo en la vida que a veces, y cuando vamos estudiando estos temas y hablamos mucho de estos temas, salen a la luz cosas que es difícil, ¿no? Aunque incluso Mónica, que es hiperempática, es muy difícil ponerse en la situación de una persona que está sufriendo un dolor crónico, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, visibilizarlo está bien, ¿no? Para saber que estáis en realidad, porque también Rafa, una de las cosas que nos comentaba es que notaba falta de empatía, como que los demás no eran conscientes de cómo lo estaba pasando de mal. Claro, porque no se ve. El dolor crónico, tiene esa capacidad, ocurre y no sudas, no te pones taquicárdico, no te pones ansioso, no estás temblando, pero lo tienes. Entonces es algo muy curioso, puedes estar hablando con un paciente con un dolor intenso y en un momento dado cambiar de posición. Tú le preguntas cuánto le duele de 0 a 10 en ese momento, 0 no dolor, 10 insoportable, y te dice como esta mañana tranquilamente una paciente en el hospital me ha dicho que estaba entre un 8 y un 9. Claro,
se te cae el alma a los pies, porque posiblemente nadie de sus amigos, de sus conocidos, su mujer dice que tiene pareja, se haga una idea, y probablemente él también tiende a evitar evitar que los demás se preocupen en exceso, cuando posiblemente pueden hacer poco por él, ¿no? Como en parte como negarlo, o si no se lo preguntas, no decirlo, ¿no? Como él también comenta en el correo. En un momento dado dice que ya cuando le preguntan qué tal, dice que bien. Ya no dice sigo igual. No lo dice, ¿no? Yo lo que he observado en personas que sufren este tema es que hacen como una especie de duelo de la empatía. Es decir, se hacen a la idea de que nadie les va a entender. Y probablemente es un buen mecanismo de defensa. O sea, los seres humanos funcionamos con la idea de que vamos a encontrar empatía, de que vamos a encontrar gente que nos entienda. Pero yo creo que hay estados alterados de conciencia, y el dolor crónico probablemente lo es, en los que es imposible encontrar real empatía. Entonces yo creo que ante la continua decepción de esa expectativa de voy a encontrar a alguien que realmente entienda lo que yo vivo, lo pueda sufrir como yo, vea esa continuidad, porque empatía puntual si la encuentran, es decir, ¿cuánto te tiene que estar doliendo ahora? Pero dentro de 10 minutos el otro se olvida de eso. No, es que me sigue doliendo igual. Entonces, lo que hacen estas personas es hacer un duelo, decir, venga, ya está. Yo, en este sentido, soy diferente a los demás. Hay un tema en el que no puedo conseguir que nadie me entienda. No puedo pretender que nadie me entienda. Y eso te ahorra decepciones. O sea, lo entiendo como mecanismo de defensa. Lo que pasa es que al final puede acabar haciendo que te encierres en ti mismo. Es decir, es un mecanismo de defensa lógico, y creo que nuestro oyente lo plantea un poco, pero no creo que sea muy adaptativo a largo plazo, porque el problema es que acabas en una especie de síndrome de ensimismamiento, ¿no? De que realmente tu vida solo la entiendes tú y nadie se acerca a lo que te está ocurriendo, siquiera se acerca. No lo sé, o sea, no sé si estás de acuerdo, María. O sea, que ese duelo de la empatía, que me parece lógico, o sea, lo entiendo como mecanismo de adaptación normal, no creo que sea al final buena solución. No, pero yo creo que sí, hay gente que sí puede comprender mejor que otros lo que te pasa, que son otros pacientes. Uh-huh. Gente que haya pasado por lo mismo que tú, o casi lo mismo. Son los únicos que pueden entender un poco tu situación. Incluso nosotros, los terapeutas, los que estamos al otro lado de la mesa, tratas de entender el mecanismo, pero no sabes el sufrimiento, no tienes ni idea. Te haces una idea, buscas el cortocircuito, buscas dónde ayudar, el fármaco, la terapia, pero no llegas, no te puede, no es que es imposible ponerse en sus zapatos exactamente, es muy difícil, muy difícil. Para los pacientes cuando llegan a consulta es muy liberador poder hablar de dolor. Sí, es como algo que echan de menos, poder hablar con alguien solo del dolor y nada más que del dolor, se explayan. Para ellos es un momento como una habitación, pues eso, blanca, sin gravedad, un momento para ellos un poco mágico, ¿no? Pero realmente tú como terapeuta no te puedes poner en los zapatos exactamente. Yo creo que son solo otros pacientes que hayan pasado por algo parecido. Por eso es tan útil para ellos hablar con otros iguales. Por eso es tan importante que se relacionen entre ellos y que se conozcan, porque al final surge la relación, es que es inevitable, y se ayudan muchísimo porque dejan de hablar de dolor. Es curioso. Yo quiero poner encima de la mesa un poco la perspectiva de quien no lo sufre pero está conviviendo con un enfermo de dolor crónico, porque sí que de lo poco que yo conozco de esta circunstancia comparada, creo que el dolor crónico no es un síntoma, es una enfermedad en sí misma, y el que no sufre dolor crónico tiene una idea del dolor de un síntoma que puede subir y bajar, pero entre lo que has dicho antes, María, que es invisible, que es algo invisible y que no es un síntoma y que además está limitando la vida del enfermo y por lo tanto mucha parte de su vida social, de con quién está, de cómo disfruta de las cosas, si puede salir, si puede moverse. Has hecho una referencia a
un pequeño movimiento, que muchas veces en unos umbrales tan altos de dolor, para un enfermo de dolor crónico creo que es durísimo, pero claro, el que está enfrente no tiene esa perspectiva, porque ni lo ve ni lo vive. Y es complicado para el que está enfrente hacer esa interpretación, salvo que sea por pura creencia, ¿no? Hay veces que creemos en cosas que no vemos ni hemos vivido. Y yo creo que tendríamos que empezar a abrir la mente, los familiares, los amigos, las personas que rodean a los enfermos de dolor crónico, a creer en cosas que no hemos vivido ni hemos visto, pero que existen y que están modificando, no por, ¿cómo lo diría?, no por pura comodidad del enfermo, sino por imposibilidad del enfermo de tener otros comportamientos diferentes de los que tiene, ¿no? Justo. Me está gustando mucho las ideas que ya había apuntando, ¿no? Aunque al final pondremos las tips finales. Fíjate que por un lado Luis hablaba de que a lo mejor con los pacientes a veces trabaja el tema de, bueno, hagamos el duelo de saber que no vamos a encontrar la empatía que queremos encontrar, que es muy difícil que alguien se ponga en nuestros zapatos. Y por otro lado, Mónica anima a por lo menos hacer el esfuerzo, ¿no? Aunque no podamos llegar a hacer esa empatía total, por supuesto que no, pero por lo menos hacer nuestro esfuerzo desde fuera, el entorno, de saber que esa persona está con un sufrimiento continuo y por lo menos tratar de entenderle, ¿no? Hacer ese esfuerzo, ¿no?, de entrada. Pero bueno, tenemos más puntos y bueno, María nos hablaba de lo importante que es que los pacientes no puedan también compartir, ¿no?, sus pensamientos, hablar del dolor, que es algo que estáis consiguiendo, ¿no?, desde vuestro proyecto. No solamente hablar del dolor. Cuando empieza tu vida sin dolor, tratamos de dar información sobre qué es el dolor crónico, cómo se produce y qué se puede hacer para tratarlo, un poco con lo que Rafa nos comenta en el correo, de una manera general, para distintos síndromes dolorosos y un poco para dar a conocer por qué se hace lo que se hace y para evitar que los pacientes pasaran a pseudoterapias directamente por desesperación. Así es como nacimos. Lo que pasa es que luego el proyecto se ha hecho muy grande porque tenemos la suerte de contar con colaboradores que saben muchísimo de dolor crónico, especialistas, pues de psicólogos, médicos internistas, farmacéuticos, expertos en sistemas informáticos, de todo tipo de profesionales que pueden estar al lado del paciente con dolor crónico. Pero es que aparte de ellos, al cabo del tiempo, pues ha surgido un grupo de pacientes que empezó dentro de Tu Vida Sin Dolor y que ahora básicamente un spin-off a nivel de redes sociales, generan sus propios contenidos. Parte son supervisados, pero otros no hacen ninguna falta porque son realmente expertos en su patología y realmente ayudan mucho a otros pacientes y se sienten muy útiles. Les da otro tipo de valor que han perdido cuando han perdido el trabajo, han perdido, como dice Rafa, ¿no? Estoy a punto de perder hasta a mi mujer. Es que, jolín, pierdes tu identidad, dejas de trabajar, dejas de hacer lo que hacías. Este tipo de grupo, como pacientes que cuentan, que ya os digo que os animo a acercaros a conocerles porque realmente creo que vale la pena, y como médico y como paciente, porque todos seremos pacientes tarde o temprano, creo que tienen muchísimo interés y mucho que aportar y que ellos, como os digo, generan los contenidos ellas mismas y los supervisan y se mantiene un grupo muy unido para ellas es muy importante y bueno, yo creo que les es de bastante ayuda. Qué bueno, pues, hombre, yo creo que seguro que nos vamos a acercar ahí. Además es lo típico que, pues a lo mejor somos afortunados y no tenemos, como dices María, somos o simplemente personas que no sufren ese dolor o personas que en el futuro, el día de mañana, pues podemos ser pacientes y sufrir ese dolor, ¿no? Pero por lo menos saber que existe eso, ¿no? O sea, mira, a mí yo con que en este podcast nos quedemos con esa idea de que si en algún momento alguna persona de nuestro entorno o nosotros mismos tenemos un dolor crónico, que podamos, por supuesto, tener esa opción de acercarnos a ese proyecto que María puso en marcha con un gran equipo de personas especialistas. Y luego hablas de una cosa muy importante, ¿no? De también el saber que hay unas formas de poder ayudar alejadas de las, entre comillas, pseudoterapias, ¿no? O sea, porque supongo que cuando estás pasando por un momento de mucho dolor te agarras a lo primero que encuentres, ¿no?
Pues sí, la verdad, esto, como os comentaba antes, fue la razón de arrancar Tu vida sin dolor. Cuando empezamos a conocer a otros profesionales sanitarios, no solo médicos, farmacéuticos, enfermeros, fisioterapeutas, empeñados en dar a conocer el porqué de la eficacia o el porqué de los tratamientos realizados. Y la verdad es que creo que cumplen un papel que es fundamental, que es dar a conocer a través de redes sociales, a través de las búsquedas orgánicas, a través de Google, contenidos de valor y de calidad, para que cuando un paciente googlee qué es lo que le está pasando, que lo hacemos todos, yo también, por supuesto, cuando tengo algún problema de salud, como todos los demás, tengan contenidos de calidad en primeras posiciones. Eso es una labor que nunca se agradece lo suficiente. Me estoy refiriendo a referentes pues como Boticaria García, que es farmacéutica. Y buena amiga además mía, ¿eh? Como Lucía, mi pediatra, como, bueno, hay un montón. Hay un montón. Me ha ayudado una dermatóloga muy conocida, está Miranda Trauma también. Hay muchísimas páginas web, portales, blogs, iniciativas que dan valor al paciente que tiene una patología crónica. En nuestro caso es el dolor, pero hay otras muchas, claro. Pues si os parece, vamos a dejar ahora, como siempre, un consejo breve, pero si os parece, para terminar, vamos a dejar pues 3 ideas, cada uno, que podamos aportar a personas que estén pasando por un dolor crónico. 3 ideas que, como siempre, ¿no? Aquí las dejamos en el aire, y luego, pues si a alguien le parece que le pueden ser útiles, pues adelante, ¿no? Que las tome para sí mismo, ¿no? Pero que vamos a dejar esas ideas para que las puedan apuntar en su cuaderno. Pero lo dicho antes, un pequeño consejo. Estás en Entiende tu mente. Búscanos en redes sociales. Entiende tu mente. Pues aquí seguimos en Entiende tu mente, en este capítulo muy especial con nuestra invitada María, que es una gozada tenerla por aquí. Y María, estás invitada cuando quieras, ¿eh? Pues muchas gracias. Pero ya tenemos el cuaderno. A ver, sí que había por ahí uno despistado que lo estaba buscando. ¿Lo has encontrado ya? Perfecto. Pues venga, vamos allá, que vamos a dejar unas cuantas ideas. Os vamos a pedir que dejéis cada uno una idea, pues para apuntar en ese cuaderno, en el apartado de este podcast dedicado pues a Rafa y a las personas que sufren un dolor crónico. Luis, ¿qué idea podemos dejar por tu parte en ese cuaderno? Yo creo que el dolor crónico da mucha vulnerabilidad a lo que llamábamos síndrome de indefensión. Si os acordáis, en otros podcasts hemos hablado de este síndrome, ¿no? Que es la sensación de que has perdido las riendas de tu vida, que tú ya no eres el que gobierna tu propia vida. Yo creo que es importante volver a recuperar la actividad sobre tu propia situación vital, sobre tu propia arquitectura, ¿no? Yo creo que eso puede ser a través de muchas cosas, volver a recuperar una cierta identidad que se pierde mucho, ¿no? Yo creo que con el dolor crónico, o sea, parece que abandonas muchas veces trabajo, el tipo de vida que estabas haciendo, con lo cual ya no eres el mismo. Volver a intentar recuperar parte de lo que tú eras, volver a recuperar una actividad. María ha citado un ejemplo que me parece precioso, las personas que se dedican a hacer un blog o que se dedican a hacer contenidos en Internet, con lo cual sienten esa sensación de que están volviendo a hacer algo, ¿no?, por los demás. Volver a recuperar de alguna manera algo que te dé una sensación proactiva, que te dé la sensación de que no eres pasivo ante el dolor. Aquí también tengo que decir que pienso que hay que tener cuidado con la desesperación, porque muchas veces te da lugar a falsas soluciones, y lo malo que tienen son las decepciones. Por ejemplo, las pseudoterapias. He visto a muchas personas en este tipo de temas que se han ido decepcionando progresivamente por pseudoterapias, y aparte de la estafa económica que suponen, etcétera, es como una caída mayor en el síndrome de indefensión. Si tú intentas hacer algo y no te sale porque lo que te están haciendo es estafarte, pues probablemente te sientas más indefenso aún. Entonces, tener cuidado con esa proactividad que se dirija hacia cosas mucho más racionales y que tengan que ver con lo que eras tú. O sea, que tengan que ver con tu propia identidad. No te inventes algo nuevo, sino haz algo parecido a lo que hacías. Bueno, yo quisiera poner el foco en la parte no física de ese dolor,
de las personas que están sufriendo dolor crónico, que tienen esta enfermedad, yo quería poner el foco en la parte emocional, en todas esas emociones que se generan cuando te sientes desesperado porque no puedes aguantar con ese dolor. Emociones de enfado, de rabia, de tristeza, casi rozándote con la depresión y en algunos casos incluso entrando en ese campo de la depresión, ¿no? Porque eso muchas veces genera un círculo vicioso y contribuye como un estrés adicional a la vivencia de la propia enfermedad, a empeorarla, incluso desde un punto de vista del sistema inmunitario, desde un punto de vista de mayorar las sensaciones de dolor que ya de por sí son tremendas y las estás sintiendo. Entonces creo que hay que cuidar adicionalmente esa parte emocional y psicológica de los enfermos de dolor crónico para evitar un sufrimiento adicional, que es el que, sí, muchas veces aquí en ETM hablamos de aspectos que tocan a nuestra mente y a nuestro alma, ¿no? Pues imagínate si eso se agrega a algo que también te está machacando tu cuerpo. Yo creo que hay que cuidar esa parte también y no sentir ningún pudor en buscar ayuda también para eso, porque es algo que se está generando de forma paralela. Bueno, María, te toca terminar, dar la última idea. Pues un poco al hilo de lo que comentaba Mónica, efectivamente, un mensaje para Rafa, que no se conforme y que busque ayuda, que se puede mejorar mucho la calidad de vida del paciente con dolor. A veces, por desgracia, la lesión no es recuperable, pero esto no es el final, Rafa. Podemos hacer muchas cosas por ti y lo primero es que te pongas en manos de profesionales que sepan lo que te está pasando, que tú sepas por qué tienes el dolor que tienes y qué mecanismos puedes utilizar en tu día a día para reducirlo, que seguro que hay maneras de mejorar en la alimentación, el ejercicio, que tengas paciencia contigo mismo, que te perdones, no tienes la culpa de estar como estás. Y bueno, que esto le pasa a mucha más gente, Rafa, no estás solo. Podemos entenderte porque hay mucha gente como tú. De hecho, Tu vida sin dolor desde principios de este año hasta ahora han pasado ya 1 millón de personas a buscar información por la web. Así que imagínate la cantidad de gente que está como tú necesitando ayuda. Que estamos aquí para ayudarte y que estamos a tu disposición, Rafa. María, pues muchas gracias, de verdad, de corazón, y dejamos bien apuntada y subrayada y la dejamos también en los comentarios del podcast esa web, que es tuvidasindolor.com o .es, ¿vale? Justo. El .com siempre mejor. Nosotros tenemos el .com y el .info, que también son para todo el mundo, ¿no? Y que ahí está un gran trabajo que hacéis un grandísimo equipo de profesionales y de pacientes. Totalmente. Y más que recomendable. Y además, todo lo que sea para sumar, como un proyecto como el vuestro, pues bienvenido sea. Así que gracias también por lo que hacéis. Y esta es tu casa, María, para cuando quieras, ¿vale? Gracias a vosotros, un placer. Pues Mónica, Luis, hasta la próxima. Y también, igual que le digo a María, gracias por todo lo que nos aportáis. Muchas gracias. Y gracias a vosotros por estar al otro lado. Y en el próximo podcast también tendremos invitado y hablaremos de emprendimiento. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info. Mensaje breve ahora para los amigos suscritos al Club ETM que se hayan quedado con ganas de más. Hemos grabado un reto justamente con la doctora María Madariaga, que has escuchado en este podcast, y también con la psicóloga especialista en dolor crónico Milena Gobo. Ambas son compañeras de Tu vida sin dolor. Esta aventura la ha dirigido el psicólogo del Club ETM, Robert Mengual, y si quieres profundizar en el tema que hemos tratado en este podcast y formas parte del Club ETM, ya sabes, busca el reto de Tu vida sin dolor, escucha los audios y descarga los PDFs. Ya sabes que tienes más info sobre el Club ETM en nuestra web, entiendetumente.info.